lugar, quiero agradecer a Javier, amigo y presidente de este congreso, que haya tenido de nuevo la insensatez de confiar en mí para dar una conferencia. Muchas gracias, Javier. Quiero darle también la enhorabuena por la iniciativa de organizar un congreso sobre mindfulness y educación. Si a mí me planteasen al modo neurótico, ya sabéis, esos dichos, esos chistes, de que yo eligiese un campo del mindfulness, siendo que los otros desaparecerían, yo sin duda elegiría el campo del mindfulness y la educación. Mucho más que el terreno del mindfulness y la salud, más que el terreno del mindfulness y la intervención clínica, más que el mindfulness y el terreno de la empresa, todos ellos importantes, sin duda, pero yo elegiría el campo del mindfulness y la educación porque me parece, sin duda, el más prometedor de todos. La conferencia que yo voy a impartir se refiere al mindfulness en la universidad. Quizá algunos de vosotros, sobre todo si estáis fuera de la universidad, os preguntáis, ¿qué es del mindfulness en la Universidad Española? Bueno, pues yo voy a tratar de pintar un cuadro sobre cómo está ubicado el tema del mindfulness en la Universidad Española. Voy a dar alguna nota histórica y también la situación actual, pero daré muchos datos de evolución histórica. El esquema de la conferencia será el que veis en pantalla. En primer lugar, hablaré de los orígenes del mindfulness en la Universidad Española. En segundo lugar, hablaré de las tesis doctorales que se han leído en este momento, a fecha de hoy, sobre mindfulness en la Universidad Española. En tercer lugar, hablaré sobre las publicaciones, las investigaciones, más allá de las tesis doctorales, los artículos de investigación publicados por autores españoles. En cuarto lugar, hablaré de la formación, de la docencia universitaria, cómo está mindfulness en la docencia universitaria en la Universidad Española. Y finalmente terminaré hablando de algunos problemas y algunos retos que tenemos pendientes. Vamos a los orígenes, al punto 1. Mirad, quien creo, según mis pesquisas, me puedo equivocar, en estos datos puede haber errores. Uno hace pesquisas, pero se puede equivocar, obviamente. Seguramente me voy a dejar a alguien por ahí que luego me dirá, no, pues el primero fui yo, y no quien tú has dicho. Bueno, pues vayan mis disculpas de antemano. Pero según nuestras pesquisas, quien primero introduce el tema del mindfulness en la Universidad Española es Fernando Rodríguez Bornaechea, en la Universidad del País Vasco. Fijaos, he señalado en azul las fechas en las que comienza la actividad de los pioneros que voy a señalar. Y Fernando comenzaría su actividad en 1995. No he podido encontrar a nadie que haya hecho algo al respecto anterior a esa fecha. Fijaos que desde 1995, casi impensablemente, él tiene una asignatura de psicología transpersonal en segundo ciclo. Quizá la primera vez que se impartía una asignatura semejante en grados oficiales en toda Europa. Ustedes saben que los grados oficiales son aquellos pues, que pasan, en este momento pasan la NECA y luego los planes de estudio salen en el BOE. Lo que no sale en el BOE no es oficial, son títulos propios. Bueno, pues en esa fecha tan temprana ya encontramos a Fernando, además nada más y nada menos que en el País Vasco, impartiendo una asignatura de psicología transpersonal. Y en 1997 comienza un seminario de meditación vipassana para el personal docente e investigador de la universidad y también para el personal de administración y servicios. Entre comillas, la izquierda abertzale hacía pintadas en contra pensando que íbamos a quitar el ardor guerrero a las jóvenes generaciones de abertzales. Bueno, en ese mismo año funda el Instituto de Psicología Integral, que se denomina Baraca, es un instituto, como ustedes saben, conocido, dedicado a el estudio y el fomento de la psicología integral. Y en ella se practica meditación con alumnos de la asignatura. Fíjense que estamos hablando del 97, estamos en 2017. Ahora, bueno, esto puede parecer casi medio normal, pero en el año 97 y en el año 95 esto era verdaderamente una revolución.
En el 2007 coordina un libro que se llama Psicología y conciencia, que es posiblemente el primer libro en español que aborda la psicología de la conciencia desde ópticas transpersonales. Yo tuve la suerte y el honor de participar en ese libro con un capítulo que se titula Acepciones y conceptualizaciones sobre el yo. Si Fernando había empezado en 1995 en el grupo de la UNED, la verdad es que no nos demoramos mucho. En el año 99 y hasta 2012, nuestro querido compañero, catedrático de psicobiología, Santiago Segovia, comienza un seminario permanente, con sesiones semanales, de Zen. Bueno, ustedes imaginarán en una facultad con la tradición de investigación científica rigurosa, como la mía, de la que soy decano, pues que un compañero tan conocido como Santiago comenzase un seminario de meditación Zen y que luego además dijese que, bueno, que también iba a introducir el Vipassana. Nosotros la palabra más cercana que conocíamos a Vipassana era lo de Tripassana o algo así. Y no digo ya nada con la de Dzogchen, porque Santiago finalmente introdujo esas tres técnicas en los seminarios, Zen, Vipassana y Dzogchen. Finalmente terminó desarrollando su propio modelo de meditación, el MBMB. Ya saben ustedes que ahora estamos con una sopa de letras, ¿no? Todos son siglas sobre programas y modelos y terapias. Este seminario era gratuito. Acudían estudiantes, acudíamos profesores, acudía personal de administración y servicios y se hacía en el marco del Servicio de Psicología Aplicada, que es una clínica universitaria que tenemos, un centro sanitario, un centro de psicología sanitaria, y este seminario se impartía en el marco de nuestro servicio de psicología aplicada. En 2000 y 2001 se organizan los primeros cursos de verano de psicología integral en el Centro Asociado de Cantabria. Ustedes saben que la UNED tiene centros asociados por toda España. Y siempre en el marco de estos cursos había varias ponencias sobre meditación. Y en 2002 siguen estos cursos, pero ya en el Centro Asociado de Ávila, y son cursos que llevan el nombre de crecimiento personal, psicología y crecimiento personal. Y también se siguen dando siempre ponencias sobre meditación. En 2004 se había editado, ya antes que el libro de Psicología de la Conciencia de Fernando, habíamos editado un libro que se llamaba Crecimiento Personal, aportaciones de Oriente y Occidente al crecimiento personal, donde yo también tuve la oportunidad y el honor de participar con un capítulo sobre emociones y estados de conciencia. En 2007, es decir, un poquito después de ese libro, yo comienzo a organizar unos cursos de extensión universitaria de 2 días y medio en el Centro Asociado de la UNED en Ávila, y son cursos que se repiten durante varios años, son cursos enormemente exitosos porque teníamos solicitudes de 150 a 180 estudiantes y no podíamos asumir pues la presencia de todos ellos, de tal manera que se iban acumulando. Y eso supuso un boom bastante importante, cursos en los que pues, tuve la suerte de contar con las ponencias de Javier también, ¿no? De Javier García Campayo. Y en 2008 comencé yo también un seminario en paralelo con el de Santiago sobre meditación, pero meditación más de tipo Vipassana, de nuevo seminario gratuito para los estudiantes en el contexto del Servicio de Psicología Aplicada. Finalmente se cobró 40 euros por año para que hubiese una cierta formalidad. Yo no cobro, sigo sin cobrar nada, nunca he cobrado nada. Esos fondos se quedan para el Servicio de Psicología Aplicada, puesto que bueno, pues se dan becas, se atiende a las personas que acuden con precios más baratos que en el mercado, etcétera, y ese dinero que se saca de los seminarios de meditación se queda para esos fines. Por lo tanto, tenemos la figura de Fernando en el País Vasco en el 95 y el grupo de la UNED en el 99. El libro, por cierto, estuvo coordinado por Mónica Rodríguez Zafra, que es también profesora de psicobiología. Posteriormente, bueno, estoy ordenando a estos pioneros por las fechas del inicio de su actividad, aunque luego obviamente continúan. En 2003, el profesor José María Prieto, en la Universidad Complutense de Madrid, tiene una asignatura optativa de Zen.
en primer y segundo ciclo. Pues la sensación todavía daba más vértigo que nuestro seminario, porque bueno, nuestro seminario era un seminario fuera del grado, pero es que la actividad de José María Prieto es dentro del grado, es decir, una asignatura de CEN, se imaginan, en el programa de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, realmente resultaba chocante, ¿no? Y en 2006 tiene una asignatura de Psicología de la Meditación y Espiritualidad, en este caso de máster y doctorado, también en el marco de la Universidad Complutense, pero en este caso en concreto en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. En 2005 comienza su andadura nuestro querido amigo, tan importante, ¿verdad?, en el mindfulness en nuestro país, Vicente Simón. En 2005 comienza un seminario de meditación en la Universidad de Valencia y luego se tienen que desplazar a un centro de yoga porque les resultaba difícil reservar las salas adecuadas para realizar la meditación, no por otra razón, creo, al menos esa es la que yo conozco formalmente, de tal manera que el seminario salió fuera de la facultad, ¿no? De 2010 a 2004, a 2014, perdón, resulta de una enorme relevancia la gran difusión que tiene un seminario que imparte de manera online y que se titulaba Aprender a practicar mindfulness, y que organizó en este caso no la Universidad de Valencia, sino la BIU, la Universidad Internacional de Valencia. Conocen, es una universidad online. Y obviamente el curso era online. Ahora participamos también en un máster de terapias de terceras generaciones e impartimos conjuntamente con Santiago, también en la BIU, un módulo sobre mindfulness. En 2009, junto con Marta Alonso, funda lo que ahora se conoce como AEMIN, ¿verdad?, la asociación AEMIN, y ahí se imparten cursos de formación avanzada. Posteriormente veremos cómo en el seno de AEMIN se imparte uno de los másteres más importantes sobre mindfulness en nuestro país. Y también es un importante hito su libro sobre aprender a practicar mindfulness, un libro no estrictamente académico, un libro más de difusión para el público y facilitar que la gente pueda aprender a practicar esta técnica. Resulta también importante la labor de Maite Miró, de la Universidad de La Laguna, y destacaré de ella la coordinación del número monográfico en la revista de psicoterapia sobre mindfulness. Se trata de un primer monográfico que existe en revistas españolas sobre esta cuestión. La revista de psicoterapia se llamaba anteriormente Revista de Psiquiatría y Psicología Humanistas, posteriormente se transformó en la Revista de Psicoterapia y de alguna manera pues recoge la actividad de ciertos ámbitos de la psicoterapia, sobre todo humanistas, sistémicos, y bueno, pues dio acogida a este número monográfico que resultó bastante importante en la difusión del mindfulness en la universidad. Y contamos también con la importante figura de Javier, no sé si está en la sala, Javier, ¿no está? Vaya, hombre, luego le decís que he hablado de él, no sea que se vaya a enfadar. Contamos también con la importante aportación de Javier y todo su equipo, a quienes agradezco pues bueno, que me cuiden siempre tanto. En 2006, Javier empieza con grupos de mindfulness que son optativos dentro de la asignatura Entrevista Clínica y también como taller práctico en la asignatura de Psicología Médica que imparte aquí en la Universidad de Zaragoza. En 2007 comienza con ponencias y talleres de mindfulness en congresos que tienen como tema principal la entrevista clínica. Y Javier resalta el importante papel que tuvo un artículo que publicó, que lleva por título La práctica de estar atento, mindfulness en medicina, impacto en pacientes y profesionales, y que fue publicada en Atención Primaria en el año 2008. Seguramente este es el artículo pionero en el ámbito de la medicina que más repercusión tiene de cara a que ya no los psicólogos, como hemos visto hasta ahora, porque al fin y al cabo las aportaciones anteriores que he señalado provienen del ámbito de la psicología, de las facultades de psicología, pero este, diríamos, es el hito más importante en el ámbito de la medicina. Y en 2013 comienza con el máster, que seguramente todos conocéis, que es el primer máster de mindfulness en España,
y que actualmente va por la 5ª edición, en el cual también tengo el honor de participar. Terminaré, y seguramente me dejaré a alguien, y por lo tanto pido disculpas anticipadas, terminaré, decía, con el grupo de Niracara, en la Universidad Complutense, son pues vecinos míos, grupo que dirige Agustín Monivas y Gustavo Diez, y cuyos aspectos más fundamentales, en muchos, porque ellos tienen una actividad muy grande de todo tipo, pero diría que las aportaciones más importantes son el curso de experto universitario, que lleva por título Mindfulness en contextos de salud, y la impartición, quizá fueron los primeros en impartir el MBSR, que es el programa, como ustedes saben, asociado a la figura de Kabat-Zinn. Bien, esos son datos sobre la evolución histórica del mindfulness en la Universidad Española. Esos son los hitos más importantes que propiciaron que el nombre de mindfulness en la universidad no fuese un nombre extraño. En realidad lo sigue siendo, pero bueno, que no fuese tan extraño, al menos que fuese conocido. ¿Y qué suponen todos esos hitos? Fíjense, desde 1995. Pues suponen, primero, una oferta formativa diferente en el seno de la Universidad Española. Inusitada, diría yo. No solo diferente, sino inusitada. Que parece que tiene más ahínco en lo diferente, ¿no? Y supone un quehacer diferente, no solo una oferta formativa diferente, sino un quehacer diferente, de tipo vivencial. En la universidad no existía algo semejante a que el personal de Administración y Servicios, como ocurre en mi universidad, a la 1:30, pues dejen su actividad, con permiso obviamente de gerencia, que el PDI, algunos, obviamente no todos, que el PDI deje su actividad y que los estudiantes vengan a una sala y se pongan a hacer aquello que decía el filósofo, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, claro, esa es una actividad, no solo es una oferta formativa, en grados, en másteres, en seminarios de extensión universitaria, sino que es una oferta vivencial para los estudiantes, pero también para el personal, ¿no? Ustedes imagínense, pues yo tengo al lado un laboratorio de cámaras Faraday y debajo tengo uno de los laboratorios pioneros en investigación animal, y ahí está mi sala donde la gente se sienta con los ojos cerrados, y entonces esa es una convivencia de entrada un tanto extraña, porque es una oferta vivencial que contrasta con el quehacer que había tenido la universidad hasta ese momento, ¿no? Y supone también una dificultad. Puesto que muchos colegas miraban y miran con recelo esa actividad. Bien, es verdad que la presentación científica del mindfulness, una presentación científica que se ha debido fundamentalmente a la investigación, si no, no habría manera de hacer una presentación científica de mindfulness, ¿verdad? Pues ha amortiguado un poco esa primera extrañeza que produjo la introducción del mindfulness en los pasillos de las universidades, en las aulas. Una actividad vinculada a las tradiciones religiosas y espirituales de pronto se reviste de cientificidad y de alguna manera es más presentable en el contexto académico, pero insisto, sigue habiendo recelos, en parte justificados y en parte no justificados, es decir, prejuiciosos. Y en parte justificados veremos por qué posteriormente, ¿no? Bien, es aquí la historia de la introducción del mindfulness en la Universidad Española. Y ahora tenemos que ver qué actividad científica y docente existe en nuestras universidades y comenzaremos por repasar las tesis doctorales que se han leído hasta el momento en la Universidad Española, que tienen en el título la palabra mindfulness, es decir, que esas tesis han tenido como un elemento central la investigación sobre mindfulness. Hemos hecho una búsqueda en la que hemos considerado como tesis objeto de nuestra búsqueda que tuviesen la palabra mindfulness en su título, o bien atención plena
o bien conciencia plena o bien consciencia plena, con la S. La primera tesis es la de nuestro querido compañero Ausiàs Cebolla Martí en el año 2007. Es una tesis que lleva por título Eficacia de la terapia cognitiva basada en la atención plena en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. La carrera luego de Ausiàs ha ido sobre todo en la línea, entre otras cosas, pero sobre todo en la línea de mindfulness y depresión, que es precisamente uno de los ámbitos de la psicología clínica o de la psiquiatría donde mindfulness ha mostrado eficacia, que es la depresión, más en concreto la prevención de las recaídas en el trastorno depresivo mayor. La tesis fue dirigida precisamente por una de las personas que yo he señalado en mi recorrido histórico, que es María Teresa Miró, de la Universidad de La Laguna. Desde entonces se han sucedido más tesis, cuyos títulos han sido, luego haremos un análisis más cuantitativo, pero ahora vamos a ver un poco los temas que se han abordado, correlatos psicofisiológicos de la preocupación y el mindfulness, asociado, el director fue Jaime Vila, que es una persona, un catedrático que ha trabajado siempre en estos temas de correlatos psicofisiológicos. Se ha tratado el tema de la regulación emocional, de la fibromialgia, de la calidad de vida en VIH, pero también de la situación inmunológica en estos pacientes, la intervención en el burnout, es decir, en el síndrome de estar quemado en el contexto laboral, el trastorno mental crónico, los enfermos con Alzheimer, la fobia a hablar en público. De hecho, yo ahora estoy tranquilo porque antes he hecho una meditación mindfulness y no estaría fatal. De nuevo, sobre ansiedad y depresión. Hay un tópico, además de la ansiedad y la depresión, que se repite, que es los procesos de autorregulación emocional, ¿verdad?, en los que mindfulness pues, cobra un papel importante. Ven, ahí hay dos tesis sobre regulación emocional. El trastorno límite de la personalidad. Ustedes saben que el trastorno límite de la personalidad es un trastorno muy grave, muy resistente, ha sido muy resistente, sigue siendo muy resistente al tratamiento farmacológico y también al tratamiento psicológico. Y la primera terapia que mostró eficacia en este trastorno es la terapia comportamental dialéctica de Linehan, es una terapia cognitivo-conductual de tercera generación, siendo el mindfulness uno de los componentes, no el único, pero sí uno de los componentes más importantes de esa terapia. Asociado a la figura de Luciano, de Carmen Luciano, una catedrática de Almería, de tradición skinneriana radical, se realizó una tesis sobre el análisis experimental de la atención plena o del mindfulness. También ha habido tesis sobre juego patológico, sobre mindfulness e inteligencia socioemocional, intervención sobre el estrés emocional. Se ha aplicado, es el tema de nuestro congreso de hoy, para estudiantes de primaria y también para profesorado de educación secundaria, para la ansiedad generalizada. Es preciso decir que las revisiones en este caso no son muy positivas, no parece ser que mindfulness sea el tratamiento de elección para la ansiedad generalizada. Intervención en niños con trastornos mentales, trastorno límite de la personalidad, de nuevo, ya lo hemos señalado antes otra tesis en esa línea. Campo del deporte, también, rendimiento en natación, desarrollo personal, psiconeuroinmunoendocrinología. Aquí hay un título interesante que es el perfil socioemocional de los que más se benefician de un programa de mindfulness. Esto es muy interesante porque, verán, la medicina y la psicoterapia ya se han encarrilado y se encarrilarán más en los próximos años por la vía de ver qué tratamientos son más eficaces, no solo para qué problemas, sino también para qué personas, ¿verdad? Sería como hacer una medicina y una psicoterapia más a la medida, del mismo que hay que hacer una dieta a la medida. Eso de que todos podemos comer de todos no es cierto. Eso es un eslogan que sirvió en su momento, pero no es cierto. No todos podemos comer igualmente de todo. Dentro de unos cuantos años sabremos cuáles son nuestras dietas particularizadas, porque tenemos determinadas intolerancias que en muchos casos no conocemos, ¿verdad? Pues en medicina ocurre igual, no todas las medicinas son igualmente eficaces para todos los pacientes.
Y en psicoterapia también. No todas las estrategias, no todas las técnicas son igualmente eficaces para todos los trastornos, en absoluto, luego hablaré de ello. Pero es que además debemos saber, y nosotros, por ejemplo, tenemos algunas investigaciones en marcha, debemos saber qué perfiles de pacientes o de usuarios van a recibir mejor una determinada psicoterapia, qué características de personalidad, qué estilos cognitivos hacen que esa persona sea capaz de beneficiarse más de una determinada psicoterapia o de una determinada intervención sobre cualquier ámbito de la salud. Esto es muy importante, porque siempre hay un porcentaje en cualquier intervención que no se benefician. Debemos saber qué personas sí se benefician de esto. Y entonces esta tesis es muy interesante por esta razón. También sobre cáncer de mama, sobre psicometría, cuestionario FFMQ, fue objeto de una tesis doctoral, aplicado al duelo, habilidades de autocuidado y cuidado de otros en estudiantes de medicina, sobre ansiedad de ejecución. Aquí en la Universidad de Zaragoza, profesionales sanitarios del Servicio Aragones de Salud también han sido objeto de una tesis sobre mindfulness, prácticas breves integradas, de nuevo duelo, sobre la actividad electroencefalográfica, sobre el estrés, la flexibilidad psicológica y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bien, este es el esquema de evolución de las lecturas de tesis doctorales desde el 2007 hasta el 2017. En 2007 fue la primera, como les he señalado, de Ausias Cebolla, sobre depresión y ansiedad, y ven que la evolución es tímida. En 2009 hay una tesis, en 2011 hay dos, 2012 3, 2013 2, 2014 4, 2015 5 y se dispara en 2016, donde encontramos 14 tesis leídas que tienen en su título la palabra mindfulness. Puede haber otras, ¿verdad?, que en su título no tienen mindfulness, pero que han pasado un cuestionario de mindfulness. Pero bueno, en estos casos la significación del mindfulness en esa tesis no es fundamental. Lo es cuando aparece en el título, porque la tesis tiene el objeto central de investigar mindfulness, ¿verdad? Entonces, en 2016 encontramos 14 tesis doctorales con la palabra mindfulness en el título, más 3 tesis que no tienen la palabra mindfulness, pero sí tienen la palabra meditación, y que se refieren también a cuestiones de salud, sobre todo. Y obviamente 2017 no ha concluido, las tesis que se lean en 2017, primero que no todas se han leído y luego que no todas las conocemos, las sabremos dentro de unos cuantos meses, por lo tanto la cifra de 2007 no es significativa, pero en todo caso vemos un repunte muy importante a partir de 2016. Las tesis son muy importantes en la universidad porque generan líneas de investigación normalmente. Significan líneas de investigación para el director, pero también el doctorando va a continuar durante unos cuantos años en esas líneas de investigación y posiblemente a su vez dirigiendo nuevas tesis. Si hacemos un análisis por universidades, vemos que tenemos 7 universidades en las que se ha leído una tesis: Salamanca, Pontificia de Salamanca, Granada, Cádiz, Jaén, País Vasco y Complutense. En cada una de esas universidades se ha leído una tesis, 2 tesis en Castilla-La Mancha, Almería y Lleida, 3 tesis en Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Universidad Autónoma de Barcelona, y 4 tesis en Valencia, Málaga, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, en un total de 17 universidades se han leído tesis por un total de 38. Hay 38 tesis sobre mindfulness, incluidas las 3 de meditación que se han leído en la Universidad Española desde 2007 hasta la actualidad. Esta diapositiva es de broma, ¿eh? No la consideren ustedes. Si ponemos crucecitas en las universidades donde se han leído tesis sobre mindfulness, vemos, ¿verdad?, que casi todas se han leído en la zona oriental de España. Mindfulness, Oriente, ¿será por algo? Bueno, la verdad es que yo no había caído en la cuenta, pero así de pronto haciendo esto dije, pues no, si son todas de la mitad de la península para la derecha, ¿no? Bueno, tampoco, del mismo modo que no hay ninguna vinculación con Oriente, tampoco hay ninguna vinculación con la derecha política, ¿eh?, como pueden imaginar. Bien, dejamos las tesis y vamos ahora a pasar al terreno de los artículos. Los artículos, sobre todo de investigación, hay alguno que no, pero básicamente todos
son de investigación más que artículos teóricos. Esta es una búsqueda en dos bases de datos, las dos más importantes, en las que se publican resultados de psicología y psiquiatría, que son Psycinfo y Medline. Bueno, hay otras para medicina en base, pero bueno, para este tema del mindfulness la más importante es sin duda Psycinfo. Y ahí vemos la evolución de publicación de artículos que tienen como autores al menos a un autor español. Pueden ser todos españoles, pero puede ser que no, pero no figurarían en esta relación si al menos uno de los autores no fuese español. Los criterios de búsqueda han sido utilizar mindfulness o conciencia plena o atención plena en el título, obviamente en inglés, porque en estas bases el título está en inglés. Y el otro criterio ha sido, obviamente, que la adscripción de al menos uno de los autores fuese española. Y lo que se ha buscado son artículos revisados por pares, es decir, artículos de revistas científicas que cuentan con el criterio de selección de revisión por pares para ser publicados. En 2006 encontramos el primer artículo, luego lo veremos, de un compañero de la UNED, precisamente. En 2007 se publican dos, en 2008 se publican dos. Verán que lo azul, la barra azul se refiere al resultado que arroja Psycinfo y la barra roja se refiere al resultado que arroja Medline. Pudiera ocurrir que alguno de los artículos de las dos barras esté repetido. Lo que ocurre es que si se hace la búsqueda conjunta, los buscadores no permiten el especificador de afiliación del autor. Es por eso que he tenido que hacerlo por separado. En 2009 hay 3, 2010 9, 2011 11, 2012 8, 13, en el 13 se publican 6 artículos, en el 14 18, 2015 20, 2016 21, 2017, que todavía no ha terminado. No solamente es que no ha terminado y por lo tanto se publicarán más artículos, sino que además los artículos figuran en las bases un tiempo después a que se publiquen. Entonces, previsiblemente la cifra de 2017 pues, subirá bastante más. De nuevo se ve pues, un crecimiento importante desde ese primer artículo en 2006 hasta el momento actual. Ese es el primer artículo que se publicó en España sobre mindfulness, lleva por título Mindfulness, presencia reflexiva y atenta. La verdad es que no estaríamos muy de acuerdo con lo de presencia reflexiva, pero en aquel momento se describía así. Yo creo que más propiamente habría que hablar de metacognición que de reflexión. En el caso del mindfulness, caso de hablar de metacognición, habría que hablar más propiamente de eso que de reflexión, ¿no? Y fue publicado en la revista Psicología Conductual, la Revista Internacional de Psicología Clínica de la Salud, y lo publicó mi compañero Miguel Ángel Vallejo. Y con eso se inició en 2006 la publicación de artículos. Y con esto cierro el apartado de historia, que hemos visto en primer lugar, el apartado de tesis, que hemos visto en segundo lugar, y el apartado de publicaciones científicas en formato de artículo, que acabo de cerrar ahora. Y voy a entrar en un nuevo apartado, que es el mindfulness en la docencia universitaria. Cuando hablamos de la docencia universitaria, hemos de referirnos a esos aspectos, a los títulos oficiales, que pueden ser de grado o de máster. Les recuerdo, los títulos oficiales pasan por el visto bueno de la ANECA, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, y posteriormente los planes de estudio son publicados en el BOE. Y estudios oficiales tenemos de dos tipos, de grado y de posgrado. También de doctorado, o sea, de posgrado tenemos los másteres y los doctorados. Y luego tenemos títulos no oficiales, que es lo que denominamos títulos propios de la universidad. Dentro de los títulos propios de la universidad vamos a analizar la presencia del mindfulness en títulos propios de carácter general, que no son específicos sobre mindfulness, y también títulos propios específicos de mindfulness. Estos títulos pueden ser de experto, de especialista o de máster, porque mindfulness podría estar, por ejemplo, como un módulo o una asignatura dentro de un máster general de psicoterapias de tercera generación o de otra temática, pero también puede haber másteres que están dedicados específicamente al tema del mindfulness. Tenemos que analizar también
la presencia del mindfulness en los cursos de extensión universitaria, de todo tipo, entre ellos los cursos de verano, y, finalmente, en los seminarios permanentes teórico-prácticos que hacemos algunos en la universidad, del tipo que he señalado anteriormente, pues, por ejemplo, para Santiago Segovia, Vicente Simón, o Javier, o yo mismo, ¿no? Vamos a repasar todo esto. Saber cuál es la presencia del mindfulness en los grados de psicología es muy complicado. Habría que repasarse, en este momento tenemos 52 títulos de psicología, conozco el tema bien porque en este momento ostento la presidencia de la Conferencia de Decanos de Psicología de las Universidades Españolas y, bueno, pues algo conozco el tema, pero habría que repasar 52 programas para saber si hay algún tema en alguna asignatura que es de mindfulness y eso resulta inviable. Me parecería tedioso y ocioso, por otro lado, ¿no? Pero bueno, desde luego figura ya como tema dentro de algunas asignaturas. Ese es un libro de compañeras mías de la UNED, de la asignatura de técnicas de modificación de conducta, y en ese libro, que es posiblemente el más conocido en ámbito español sobre técnicas de modificación de conducta, o uno de los 2 o 3 más conocidos y que más se utilizan en las universidades, hay un tema dedicado a mindfulness, a psicoterapia y mindfulness. Además de que figuran distintos temas sobre psicoterapias de tercera generación. Y, de nuevo, en las psicoterapias de tercera generación, por cuanto mindfulness es un elemento importante en algunas de ellas, pues se vuelve a hablar de mindfulness, ¿no? Señalaré aquí, como nota a pie de página, que efectivamente mindfulness se inserta en el contexto investigador y académico de la mano de las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación. Curiosamente no se vincula a asignaturas que podrían ser de psicología humanista o de psicología transpersonal, que las hay también. En mi universidad hay una asignatura en la que se habla de psicoterapias humanistas. Pero mindfulness no entra en el contexto de la investigación ni en el contexto de la docencia universitaria de la mano de psicoterapias humanistas o transpersonales. Entra de la mano de la psicoterapia cognitivo-conductual. Puede resultar curioso, pero es así. Y en el marco de las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación encontramos algunas que son radicalmente contextuales, vinculadas a la tradición skinneriana del conductismo radical, con un maridaje, bueno, que en ocasiones teóricamente es difícil de encajar, de hecho ha sido criticado, ¿verdad? Acabo de escribir un capítulo precisamente sobre esta cuestión, pero la situación de facto es que va de la mano de la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia en principio contextual y de raigambre skinneriana. Va de la mano de la terapia comportamental dialéctica, que es una terapia cognitivo-conductual de tercera generación, y se está insertando en otras terapias de tercera generación con un papel menor, como la terapia de activación conductual y otras, ¿no? Este dato es un dato curioso para interesados en cuestiones de marco teórico, ¿verdad? Y que, bueno, pues precisamente la semana pasada terminé un capítulo al respecto que me gustó mucho hacer, ¿no? Bien, y hasta aquí la presencia en el grado. ¿Y qué presencia tiene mindfulness en los posgrados universitarios, distinguiendo entre los oficiales y los títulos propios? Pues sí está presente en másteres oficiales no habilitantes. Les recuerdo que el único, en el ámbito de la psicología y también de la medicina, el único máster habilitante es el máster de Psicología General Sanitaria. Los másteres habilitantes son los que te habilitan para ejercer una profesión regulada, en este caso la de psicólogo o psicóloga general sanitaria. Bueno, en los másteres habilitantes obviamente se leen, en el mío, por supuesto, en el máster de Psicología General Sanitaria se están realizando muchos trabajos de fin de máster, que son trabajos de investigación, sobre mindfulness. Es un tema, bueno, pues que está en cierto modo de moda y se están realizando muchos TFMs, trabajos de fin de máster sobre esta temática. Por cierto, se me ha olvidado, en grado también, los alumnos cada vez piden más hacer trabajos de fin de grado, lo que antes eran los proyectos de fin de carrera, sobre mindfulness. Claro que muchos me los pasan a mí porque dicen, mira, decano, aquí tengo otro de mindfulness, este te lo paso. Bueno,
Entonces, en másteres oficiales también se realizan TFMs, incluso hay asignaturas en algunos de ellos. Por ejemplo, en el máster de investigación en psicología de mi universidad hay una asignatura que es sobre mindfulness. En el máster de terapias psicológicas de tercera generación de la BIU, que es un máster oficial, también hay un módulo sobre mindfulness, una asignatura sobre mindfulness que imparto yo mismo con Santiago y con Vicente, y donde el mindfulness ha florecido más es en títulos propios. Bien de carácter general, por ejemplo, títulos propios sobre terapias de tercera generación, como es el caso de la Universidad de Almería, pero también otros, donde obviamente hay módulos o asignaturas sobre mindfulness. Y luego me voy a centrar bastante más en lo que son títulos propios específicos sobre mindfulness, ¿verdad? Como es el caso del máster de aquí, de la Universidad de Zaragoza. Miren, existen estos, es muy posible que nos hayamos dejado alguno, porque no hay ningún buscador sistemático en Internet que nos permita tener una relación exacta de todos los títulos propios sobre mindfulness que existen en la Universidad Española. No, hay que ir pues, haciendo búsquedas un tanto azarosas y por lo tanto me puedo dejar alguno y en ese caso pues solicito bondad amorosa para conmigo. Primero es en la Universidad de Málaga, que tiene por título Máster en Mindfulness, gestionar emociones eficazmente a través de la atención plena. La Universidad de Barcelona, junto con Quantum, también tiene un máster en intervenciones basadas en mindfulness. En el caso de AEMIN no se trata de un máster universitario, pero lo hemos traído aquí porque tiene el respaldo del COP. Entonces, todos los másteres que traigo aquí, o expertos, tienen el respaldo de una universidad y hay uno que no, pero al menos tiene el respaldo del COP. Luego hay otros muchos, ¿verdad?, de entidades privadas que es imposible conocer y además el sentido de mi ponencia es el mindfulness en la universidad, no en general. AEMIN tiene también un máster con respaldo del COP, como digo, que es máster en tratamientos psicológicos basados en mindfulness y compasión. La Universidad de Zaragoza, Javier, tiene aquí el máster en mindfulness, que fue el primero. La Universidad Camilo José Cela, también con una entidad privada, tiene un máster en neuropsicología, inteligencias múltiples y mindfulness. Como ven, se tratan de tres reclamos a los que es difícil sustraerse, ¿no? Son tres nombres muy llamativos, muy de moda: neuropsicología, ¿no?, inteligencias múltiples y mindfulness. Posiblemente son los tres nombres que más aparecen en las redes sociales dentro de lo que es el aspecto mediático de la psicología, ¿no? De nuevo, la Universidad Camilo José Cela tiene un experto en mindfulness en contextos educativos. Allí hay un grupo importante que creo que lidera el profesor Baraca, estupendo, me encantan sus artículos, sobre terapias de tercera generación. La Universidad Complutense de Madrid tiene, el que ya he señalado, asociado a la Asociación de Niracara, de experto en mindfulness en contextos de salud. La Universidad de Valencia tiene también un experto en mindfulness. Y la Universidad de Deusto, junto con la Fundación Vasca para la Investigación de la Salud Mental, tiene un experto en intervenciones psicoterapéuticas basadas en mindfulness. La Universidad de Almería tiene un experto universitario en desarrollo personal, educación consciente y mindfulness. La Universidad de Barcelona tiene un posgrado en mindfulness y psicoterapia. E insisto, seguramente habrá otras que me disculpen que no conozco. Y que estaría agradecido de que, bueno, pues en su caso, si hay alguien en la sala que me pueda orientar sobre alguno más, me lo diga, porque así lo añadiré a este trabajo. Voy a hacer una reflexión sobre los criterios de admisión en los másteres. Salvo el máster de AEMIN y el de la Fundación Vasca, es decir, ven, AEMIN y la Universidad de Deusto, tienen dos másteres, bien, salvo estos dos, que van orientados a aspectos sanitarios y clínicos, son másteres específicos sobre mindfulness en el contexto sanitario y clínico. El resto no tienen esa especificidad, tienen una orientación más generalista, y eso está muy bien. Y, por lo tanto, los criterios de admisión de estudiantes son diferentes. Así como en estos dos másteres que he señalado, Deusto y AEMIN, se exige que se sea un profesional de la salud, se exige que se sea psicólogo clínico, sanitario, o que se sea médico. En los otros no. En los otros, bueno, pues se da una orientación, pero caben pedagogos, psicopedagogos, maestros, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y eso está bien, eso lo hacemos. Yo tengo un máster en la UNED y también hacemos esto. Es decir, que no sobre mindfulness, sobre otro tema. Bien, en nuestros másteres, el mío incluido, en los que admitimos a personas con muy diversas titulaciones, es muy importante, a mi modo de ver, lo siguiente. Y es que en el contexto de esos másteres se explique muy bien lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Por qué lo digo? Pues porque sabemos de muchos casos en los que personas que no tienen la titulación capacitante y habilitante para desarrollar la psicología sanitaria o la psicología clínica realizan un máster de generalista que pueden emplear para muchas cosas, sin duda, pero que a veces lo emplean para hacer terapia. Y esto no es lícito, no solo no es lícito, sino que es penable. No se puede hacer terapia si no se tiene la titulación adecuada. Estos másteres no habilitan para hacer terapia, salvo a los que previamente o posteriormente tienen una titulación oficial que sí habilita para la realización de terapia. Estoy diciendo esto porque desde la conferencia de decanos y yo como presidente, pues obviamente una de las cruzadas que tenemos es que no haya intrusismo en la profesión. Y no solo por una cuestión corporativista, sino también por una cuestión ética. A los usuarios de nuestros servicios les debemos atender con la titulación, y no solo con la titulación, sino con la capacitación adecuada. Entonces, atender un trastorno mental por una persona que no tiene una capacitación oficial del Estado para ello, pues no solamente es un problema de salud, y es un problema ético y deontológico, es que es también un delito. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que en estos másteres, el mío incluido, en el que son muy bienvenidos profesionales de todo tipo, digamos, ojo, pero para este quehacer, no podéis, por mucho que curséis este máster, no podéis hacer esto. Podéis hacer otras muchas cosas, pero no esta. Y eso es algo que debemos hacer porque o no lo hacemos bien, yo incluido, o hay a quien por un oído le entra y por el otro le sale. Por lo tanto, esta cuestión me parece de enorme relevancia. Cursos de extensión universitaria hay muchos, muchísimos, en muchas universidades. Yo he señalado aquí algunas, pero bueno, seguramente las podemos multiplicar por 3. La Universidad de Zaragoza, por ejemplo, en el campus de Teruel, la Complutense, la UNED, Valencia, la BIU, Universidad de Alcalá, en fin, muchísimas universidades en España tienen cursos de extensión universitaria, cursos de verano, por ejemplo, cursos de primavera, cursos de otoño, sobre mindfulness. Y finalmente, mindfulness está presente en seminarios permanentes teórico-prácticos, que a mí me parece una de las actividades más bonitas que podemos hacer las personas interesadas en mindfulness. Es decir, que en el contexto de nuestras universidades, de nuestras facultades, tengamos un grupo de profesores, de investigadores, de estudiantes, de personal de administración y servicios que vienen allí 1 hora a la semana a hacer mindfulness. En mi caso es de 1:30 a 2:30. Están todos ustedes invitados si es que hay alguien de Madrid. En la ciudad universitaria tienen a su disposición nuestro seminario y luego también hacemos pues, retiros. Nos vamos a la sierra y hacemos algún retiro de meditación. Bien, finalizaré hablando de algunos problemas y retos. Creo que tengo todavía un ratito y quiero dar un rato para preguntas. I love rigor. ¿Rigor en qué? Rigor en la investigación, rigor en la docencia, en la transferencia del conocimiento y en la difusión del conocimiento. Y rigor en el servicio a usuarios en los ámbitos educativo, empresarial, clínico, sanitario y otros. Rigor en pos del mindfulness para salvaguardar ese tesoro, esa joya que tenemos, que es el mindfulness. Rigor por decencia, por dar el mejor servicio posible al usuario, al estudiante, al paciente, al usuario, sea empresa, sea centro educativo. Rigor. Premio al rigor. Rigor en la investigación. La comunidad científica debe velar por la calidad de los procedimientos y diseños de investigación que se publican, pero pues hay grandes debilidades metodológicas en la investigación en mindfulness. Hablo en global, hay estudios muy rigurosos, obviamente, hay estudios muy rigurosos, ¿verdad? Nuestro grupo de aquí de Zaragoza hace estudios muy rigurosos, hay muchos estudios rigurosos, pero en general, y ojo, no solo afecta al campo de mindfulness, afecta
a todo el campo en el que yo me muevo, que es la psicología de la salud y la psicología clínica y también la psiquiatría. Posiblemente es de los campos en los que encontramos más deficiencias, la psicología de la salud y la psicología clínica y la psiquiatría, encontramos más deficiencias que en los campos de ciencias, de otro tipo de ciencias. Y además esto está estudiado, es decir, hay investigación sobre esto. Adolecemos de más problemas metodológicos, muy a mi pesar, me duele mucho decir esto, pero es así. Primero, a pesar de que parece que hay mucha investigación, todavía es poca. Son pocos los años de investigación. Necesitamos más años de investigación más cuantiosa y cualitativamente más poderosa. Muchas muestras en nuestros estudios son pequeñas y eso tiene muy poca potencia explicativa. Tenemos mucho alto riesgo de sesgos de todo tipo en este tipo de investigaciones, pero no digo solo en mindfulness, hablo del campo de la psicología de la salud en general y la psicología clínica. Hay mucho tipo posible de riesgos de sesgos en las investigaciones. No hay homogeneidad en las investigaciones. Yo creo que en esto, desde luego, mindfulness se lleva la palma. Es muy difícil encontrar, ¿verdad?, paquetes de intervención que sean igual de un estudio a otro. Cada uno, a mí me pasa también, yo hago investigación sobre mindfulness y es muy complicado, coger un protocolo exacto, porque hay que adaptarlo a la situación y entonces quitas un módulo, le das menos horas a bueno, es muy complicado. Y ese es un problema luego a la hora de los metaanálisis, de sacar conclusiones metaanalíticas. Tenemos muy pocos estudios de desmantelamiento, es decir, analizar separadamente los determinados componentes de un programa de intervención. Por ejemplo, el MBSR de Kabat-Zinn pues, tiene muchos componentes, pero no sabemos exactamente cuáles son los componentes activos. Eso requiere lo que se llama estudios de desmantelamiento. Comparar grupos de tal modo que a un grupo se le aplica un componente, al otro, y luego vemos los resultados en cada grupo para saber si realmente todos los componentes son igual de eficaces o no, o incluso sobraría alguno, muy posiblemente sobra alguno. Espero que no sea el de mindfulness, ¿no? Porque claro, en el MBSR se practica yoga, habilidades de comunicación, de afrontamiento del estrés, etc. Hay muchos estudios, hay muy pocos estudios con seguimiento. Es decir, se hace un pretest y un posttest, en el mejor de los casos, pero hay muy pocos estudios con seguimiento. ¿Qué pasa después de 3 meses, 6 meses, 12 meses de que se ha hecho el programa de intervención? ¿Los resultados son los mismos que en el posttest justo cuando has terminado la intervención? Cuando ha terminado uno la intervención, ¿verdad?, pues seguramente tiende a informar de que se siente muy bien, de que el programa le ha resultado muy útil. ¿Qué pasa a los 12 meses? ¿Continúa ese efecto? Bueno, pues estudios de seguimiento tenemos muy pocos. En psicoterapia en general, no solamente es una cuestión de mindfulness, ese es un mal que adolece en general a la investigación en psicoterapia, no se vayan a pensar ustedes. Necesitaríamos al menos 12 meses para hablar de eficacia, pero bueno, al menos estudios con 6 meses de seguimiento. Hay muchos estudios no controlados, es decir, que no tienen un grupo de control. Se aplica un programa a un grupo, se hace un pretest, un posttest, pero no se tiene un grupo de control. Eso eso es una ciencia muy blandita, muy blandita. Si no hay grupo de control, los resultados no son consistentes. Puede haber montones de razones, montones de lo que llamamos en investigación variables extrañas que expliquen el cambio del pretest al posttest. Si no tenemos un grupo de control, estamos ladrando a la luna. Y cuando hay grupos de control, muy pocos son estudios aleatorizados. Muchos estudios no arrojan tamaño del efecto, la potencia estadística. Se utilizan una gran diversidad de medidas para medir la variable dependiente. Hay muchas medidas que son de autoinforme. ¿Cómo está usted? ¿Tiene mejor su atención? Pero en ese tipo de medidas hay muchos sesgos, lo sabemos desde los años 50. Hay muchos sesgos en las medidas de autoinforme. Es preciso no quitarlas, porque son absolutamente necesarias, pero sí complementarlas con registros de heteroevaluadores, autoinformes de heteroevaluadores, es decir, no solamente voy a decir yo, imagínense, termino un programa de intervención, ¿verdad?, de 8 semanas, y entonces yo informo a través de un cuestionario cómo estoy, cómo me siento, cómo autorregulo mis emociones, cómo mis síntomas. Bueno, ya, pero no sé lo que va a decir mi mujer cuando vuelva a casa, ni mis hijos. Esos son importantes, esos son los heteroevaluadores. La cuestión no es solo cómo yo me autodescribo a mí mismo una vez que he finalizado un programa. La cuestión es también
¿Cómo me ve mi mujer? No el día después del programa, que seguramente voy a estar muy bien, sino pasados 6 meses. ¿Me entienden? Ese tipo de medidas de seguimiento y de heteroevaluadores son muy importantes. ¿Y cómo están mis registros psicofisiológicos o endocrinos? Es muy importante también tener en cuenta variables objetivas. Por lo tanto, hay que incluir, además de las medidas de autoinforme, que son absolutamente esenciales, medidas de heteroevaluadores, pruebas objetivas médicas, etcétera, etcétera. Y algo que afecta a la psicoterapia en general, a la psicología en general, y que además ha sido objeto hace poco de algunos artículos muy sonados, es que existen muy pocas replicaciones. Es muy importante en ciencia que haya replicaciones de los estudios. ¿Qué pasa en cuanto a la docencia, la difusión, a la transferencia? Profesores, investigadores, editores y profesionales tenemos la responsabilidad sobre una rigurosa y adecuada difusión de la ciencia. Eso parece obvio a todos, ¿no? La universidad debe ofrecer la formación adecuada potenciando el estudio científico crítico de la evidencia disponible y la práctica basada en ello. Pero algo hacemos mal. Algo hacemos mal porque al final nuestros estudiantes no terminan con un espíritu científico crítico. Si uno lee nuestros libros pareciera que sí, pero luego resulta que no. No enseñamos a hacer lecturas científico-críticas. Quizá en otros sistemas educativos nos llevan bastante ventaja. En sistemas como Estados Unidos o en el norte de Europa, nuestro sistema es más memorístico, es menos crítico, menos de investigación, menos de análisis, menos de crítica, ¿no? Y es así porque, bueno, al final una consecuencia negativa de esto es el uso indiscriminado de muchas técnicas cuando no han demostrado ser las más eficaces. No hay ninguna técnica, ninguna en absoluto que sea una panacea. No hay ninguna técnica que sea una panacea en psicoterapia, en psiquiatría, ninguna, cero. Cada técnica vale para lo que vale. Para lo que vale. Y vale en cierta medida. No hay ninguna técnica que valga al 100% para un problema. Ninguna. Ni ninguna técnica que valga para todo. Por lo tanto, tenemos que saber para qué valen las técnicas, para qué problemas valen las técnicas. Oiga usted, ¿la exposición con prevención de respuesta vale para todo trastorno? En absoluto. ¿Para qué vale? Pues sobre todo para los trastornos de ansiedad. ¿Y para el resto? Pues no. Pero si yo soy muy devoto de la exposición con prevención de respuesta, a lo mejor lo aplico a todo. Pues no. Y así con todo, ¿verdad? De hecho, una técnica que es eficaz para un problema o para un trastorno puede no ser eficaz para otro. Y de hecho es así. Por lo tanto, no hay panaceas. ¿Mindfulness es eficaz para todo? No, tenemos que saber para qué es eficaz. ¿Para qué es eficaz? Y aplicarlo allá donde sea eficaz. Ahora iremos un poquito más a esto. El servicio al cliente o al usuario. Nuestra responsabilidad profesional, por ejemplo, se encuentra en nuestros códigos deontológicos, médicos, psicología, etcétera, implica ofrecer intervenciones con apoyo empírico, es decir, con evidencia científica detrás, lo que requiere una formación continua. No es aquello de hago un curso y ya me olvido, tengo que seguir formándome continuamente. La búsqueda de información válida, su lectura crítica y su incorporación a la práctica profesional. Hay un vínculo, o debe haberlo obligatorio, entre ciencia y profesión. Miren, he puesto ahí el corazón del Zaragoza, ya ha dicho Javier que yo soy de Zaragoza, ¿verdad? Yo soy de aquí y yo soy del Real Zaragoza. Mal que alguna tarde de domingo me lo replanteé un poco, ¿no? Pero ser un profesional de la educación, ser un profesional de la salud, no es ser forofo de un equipo de fútbol. Miren, cuando Zaragoza pierde, para mí sigue siendo el mejor. La culpa la han tenido los árbitros, okay, pero el Zaragoza siempre queda por encima. Pero cuando yo tengo un usuario delante, una clase, en un instituto, cuando tengo un paciente delante con un trastorno límite de la personalidad, con una depresión mayor, ahí tengo que dejar de ser de Zaragoza. Si yo soy de una técnica, yo soy cognitivo-conductual, yo soy sistémico, no, yo es que soy psicoanalista lacaniano, yo soy mucho de la Gestalt, Esto es una aberración. Cuando uno está delante de un usuario, ¿verdad?, un instituto,
un paciente. Uno no debe ser de nada. Uno debe ser de darle el mejor servicio. Y entonces uno debe saber qué es lo mejor para darle ese servicio. Y, por lo tanto, esto siempre ha existido en psicología y en psiquiatría. No, yo es que soy de tal orientación. No, es que usted guárdese su orientación en el bolsillo y mire usted qué es lo más eficaz para darle a esa persona que necesita su servicio, y en su caso está sufriendo, ¿verdad?, el mejor de los servicios. Entonces, debemos seguir avanzando. Yo creo que se está haciendo una línea muy importante sobre, ya refiriéndome al caso del mindfulness, de integrar el mindfulness con otros componentes. Está siendo así en las terapias de tercera generación, ¿verdad? Mindfulness aparece integrado con otras técnicas cognitivo-conductuales para ofrecer paquetes de intervención eficaces. ¿Me siguen? Bien. Además, sabemos que hay que hacer paquetes de intervención específicos, porque los paquetes generalistas, al no ser específicos para el problema que estoy abordando, son menos eficaces. El tamaño del efecto medio del MBSR, si ustedes han oído eso del tamaño del efecto, el tamaño del efecto es un estadístico que indica la potencia, la eficacia de una determinada intervención sobre una determinada variable dependiente, un problema, síntomas de ansiedad, dolor crónico, lo que quiera que sea, ¿vale? El MBSR es un programa generalista, no es específico para una cosa. Los tamaños del efecto medio son de 0,4, es decir, que son bajos. Los tamaños del efecto medios empiezan en 0,5. ¿De acuerdo? ¿Cuándo conseguimos potencia de los programas con mindfulness? Cuando están integrados con otros componentes y son programas específicos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y me alegra muchísimo encontrar en el Congreso esta mesa que dice aportaciones a la educación desde otras disciplinas diferentes a mindfulness. Esto es muy honroso, porque esto va en la línea de integrar las cosas, los elementos potentes que tenemos para intervención en los distintos ámbitos, integrarlos y hacerlos específicos para el problema que estamos abordando. Por lo tanto, integración y especificidad son dos retos importantes, que ya se hace en alguna medida, pero en muchos otros casos no se hace. Y termino. Orientar el mindfulness por el camino del rigor, 1, servirá para darle un estatus más respetado y libre de prejuicios en nuestros colegas. Decía anteriormente como todavía mis compañeros, soy su decano, pero me miran con recelo con eso que pone ahí, con esa sala que pone ahí un cartel que dice seminario de mindfulness. Todavía me votan, pero en este campo me miran con recelo. Entonces, es muy importante para que me dejen de mirar, háganlo por mí, para que me dejen de mirar con recelo, no solamente para que no me miren con recelo a mí, sino que dejen de mirar con recelo el mindfulness y a todos que investigamos y hacemos docencia en mindfulness, para darle un estatus más respetado y más libre de prejuicios, que sigamos por esta vía del rigor, en el sentido que me he pronunciado anteriormente. Y 2, la vía del rigor servirá también para mejorar a los individuos, a los grupos, las organizaciones y a la sociedad con más eficacia. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Mi pregunta va en relación al punto que hablaba sobre la eficacia de los programas mindfulness, que desde tu punto de vista teníamos que ver si habían sido eficaces a partir de los 6 meses, lo deseable un año después. Mi pregunta es, realmente mindfulness puede resultar eficaz, pero luego depende de la disciplina y la voluntad de la persona de aplicarlo todos los días y ver efectivamente si dentro de un año, dentro de 6 meses, eso ha sido eficaz. O desde tu punto de vista deberíamos orientar los programas para incorporar ese seguimiento continuo y asegurar que ya no depende de la voluntad propia. Esa es la pregunta. Sí, la verdad es que me gusta mucho tu pregunta. Las dos cosas. Yo creo que tenemos que investigar las dos cosas. No podemos delegar la eficacia de un programa al hecho de que, por ejemplo, permitidme que hable de un paciente, ¿no? Por poner un caso, siga practicando. Es decir, cuando tú haces, por ejemplo, una terapia para el cáncer, terminas la terapia para el cáncer, pero el paciente no sigue practicando. Lo que hay que ver es si hay cáncer dentro de 12 meses o no. En ese sentido podremos decir, pues la radioterapia es eficaz o no, quizá hay que seguir dando, ¿no?
o cuando uno acude a una terapia, imaginemos que uno tiene pues, un trastorno de juego patológico y acude a una terapia de X meses, claro que se le van a dar unas pautas para que la persona siga, pero la eficacia, al fin y al cabo, tiene que ser medida independientemente de esa variable. Es decir, ¿podemos hacer estudios de seguimiento viendo si el paciente sigue practicando? Sin duda, y eso se hace, y es importante, y obviamente hay que recomendar que el paciente siga practicando. Pero no podemos, diríamos, echar balones fuera y decir, bueno, es que claro, a los 12 meses la persona ha vuelto a recaer, pero es que claro, es que no ha practicado. No podemos delegar todo en eso. Debemos construir paquetes terapéuticos con la suficiente potencia como para no confiar del todo en el que el paciente siga practicando. No obstante, siempre se va a recomendar que el paciente siga practicando, que acuda a un seminario, etcétera. Tampoco se trata de, por un afán científico, abandonarle a su suerte, ¿no? Pero a veces oigo el argumento bueno, es que el paciente, claro, es que no practicó. A veces se aplica esto mismo para la propia terapia. Ya es que durante las 8 semanas no se ha tomado mucho interés. Ya, pero es que todas las terapias se miden así. En el resto de las terapias también hay pacientes que tienen más interés, que tienen menos interés, pacientes que tienen más adherencia al tratamiento, pacientes que tienen menos adherencia al tratamiento. En medicina también hay pacientes que se toman la medicación, hay pacientes que no se la toman o no se la toman con la suficiente frecuencia. Es decir, esa no debe ser una excusa para el mindfulness, porque el resto de las terapias psicológicas y médicas juegan también con ese inconveniente. Entonces, no podemos decir, a veces me ha dicho, no, bueno, es que en el caso del mindfulness ya, en el caso del mindfulness y en los otros, jugamos todos igual, con los mismos problemas. Hola, yo soy Julieta Galante y te quería, bueno, me encantó la charla que diste. Gracias. Adhiero mucho a esta sugerencia de incrementar el rigor, me parece que sí, que va a ser fundamental. Un poquito con respecto a lo de la práctica, también quería resaltar que en el contexto de mindfulness y educación, por ejemplo, que no se trata de un tratamiento, sino de una intervención preventiva, es todavía más difícil esto de si la persona va a seguir practicando o no. Y un poco ahí está la diferencia entre el concepto de eficacia y de efectividad. O sea, por ejemplo, es muy fácil de verlo en términos de una pastilla, ¿no? De un tratamiento de drogas. La pastilla puede ser muy eficaz si todos los pacientes la toman, pero resulta que después vos esa pastilla la administrás en la vida real y se la das a los pacientes y tiene un gusto horrible, tiene un sabor intragable, entonces la gente no la va a tomar. Entonces puede ser muy eficaz, pero efectiva no es. En la vida real, efectivo no es. Bueno, puede pasar que mindfulness en teoría, no lo sabemos todavía del todo, sea excelente si la gente lo sigue practicando, pero sí sabemos que probablemente la principal barrera, en cualquier caso, creo que la gente lo debe saber por su propia práctica, es seguir practicando. Entonces también puede ser que, si bien la eficacia es buena, la efectividad sea mala sobre todo, o sea, probablemente haya un espectro y para algunas poblaciones, y sobre todo en el ámbito preventivo, la eficacia puede ser la efectividad, o sea, en la vida real puede ser tan mala que en realidad quizás es mejor recomendarle que haga otras cosas que sabemos que va a seguir haciéndolas. O sea, quiero decir, no es que estoy diciendo que va a ser malo sí o sí, yo solo estoy diciendo que existe esa posibilidad y que, bueno, es parte de la investigación. Me parece una aportación excelente. No tengo nada que añadir porque estoy totalmente de acuerdo. Imaginemos que hay un tratamiento, pues bueno, como los ha habido, por ejemplo, para el SIDA, ¿no? Pero que requiere tomarte 9 pastillas al día. Y además son así de grandes. Y además, claro, pues seguramente si el paciente cumple con todo eso, pues va a haber eficacia, ¿no? Pero es que no es efectivo porque es muy difícil cumplir con eso. Entonces, mindfulness pudiera ser eficaz. O en alguna medida es eficaz para muchos problemas, condiciones y para muchas situaciones de promoción de la salud. Pero ahí vamos a ver si es eficiente, efectivamente. Me parece una aportación excelente. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más o ya cerramos? Bueno, pues muchas gracias a todos. Por aquí estaremos por si necesitáis cualquier cosa y en la UNED en el futuro por si requerís cualquier servicio por nuestra parte. Muchas gracias.